hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Iniciamos de esta manera nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres, en un espacio importante donde desde el cotidiano, desde estas miradas distintas de las historias que marcan, por supuesto, las vidas de cada una de las personas, tenemos la oportunidad de entender de mejor manera nuestras relaciones interpersonales, cuando son de pareja, cuando son con la familia, nuestras formas de expresar también los momentos que nos parecen muy complejos de asumir. Y en ese sentido, el día de hoy también vamos a estar hablando de algo muy interesante, que son, pues, cómo formamos en este sentido, cuáles son estos primeros pasos para llegar a nuestra identidad masculina. Quiero darle la bienvenida en este momento al licenciado Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Y es así, ¿no? Hoy vamos a abordar un tema interesante, un tema que da mucho de qué hablar, ¿no? Vamos a hablar justamente de cómo vamos configurando la masculinidad desde los primeros pasos, desde los primeros momentos de la vida. Nos parece muy importante iniciar, sobre todo contigo, como antecedente y además para que la gente también vaya empatizando con el tema, cómo en este caso se van formando los hombres, es decir, cómo van llegando poco a poco a estas identidades masculinas. Bien, bueno, es importante, ¿no? Que nosotros tomemos conciencia, que nos demos cuenta de que un hombre se hace, ¿no? Más allá, digamos, de las diferencias sexuales, ¿no? Determinadas por el órgano sexual, digamos, entre mujeres y hombres, hay que hablar de la importancia del hecho de que una masculinidad se forma a lo largo de la vida, ¿no? Y esta formación comienza justamente desde las primeras etapas del desarrollo de las personas y en este caso de los hombres, ¿no? Entonces, quisiera que nos imaginemos por un momento que nosotros, al pertenecer a una familia, al relacionarnos con personas desde muy pequeños, al ser criados por otras personas, por nuestros padres, nuestras madres, necesariamente formamos parte de una sociedad, ¿no? En ese entendido, no podemos escapar a la influencia social que justamente determina en gran medida en qué tipo de hombres nos vamos a convertir o en qué tipo de mujeres también. Pero en este caso hablamos de la masculinidad, en qué tipo de hombres. En ese caso es importante también que nosotros entendamos cómo vamos estableciendo diferencias, ¿no? Desde pequeños con nuestros hijos, por ejemplo. Ustedes recordarán que cuando, digamos, nos enteramos que vamos a tener un hijo hombre, o cuando va a ser una hija mujer, nosotros ya orientamos nuestro comportamiento hacia uno u otro lado, intentando justamente diferenciar elementos básicos, incluso como los regalos, como la ropa, ¿no? Intentamos también diferenciar en este sentido aspectos relacionados a cómo tiene que comportarse ese niño que va a nacer, ¿no? En ese punto, creo que la masculinidad es un concepto muy dinámico, y como hombres siempre estamos influenciados por esto, ¿no? Habría que preguntarnos cuando vemos a un hombre adulto qué ha pasado en su vida para que ese hombre sea como es, ¿no? ¿Qué ha pasado para que ese hombre sea de una determinada manera? ¿Qué ha pasado en su infancia? ¿Qué ha pasado durante los primeros años? ¿Qué tipo de modelos ha tenido cuando era niño, ¿no? ¿Cómo ha sido su papá? ¿Cómo ha sido su mamá? ¿Cómo ha sido la influencia de la familia, de las personas, para que ese niño tenga esas características de adulto? Ahora, es importante también determinar que los niños aprenden justamente los comportamientos, ¿no? Nosotros como hombres estamos constantemente aprendiendo desde niños a cómo comportarnos, a qué cosas hacer, qué cosas no hacer, ¿no? Qué cosas, digamos, deberíamos asumir como principios y qué cosas no. En ese sentido, si alguno de nosotros recuerda,
por ejemplo, desde muy pequeños a nosotros, a los hombres, se nos inculca el hecho de ser fuertes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que tenemos que aguantar ciertas cosas, de que tenemos que evitar llorar o demostrar nuestras emociones ampliamente. Entonces, en ese sentido podemos identificar ya algunas diferencias, ¿no? Incluso en la forma en que tenemos de vestirnos, con los colores que tenemos que hacerlo. Tenemos que vestirnos, digamos, de colores un poco fuertes, así como el azul, evitar colores, digamos, asociados a lo femenino, ¿no? A lo rosado. Entonces, son diferencias que de a poco las familias van estableciendo, pero claro, estas diferencias a largo plazo tienen unas consecuencias negativas en la relación con otras personas, con otros hombres y al mismo tiempo con otras mujeres, ¿no? Algo que nos parece importante y que yo quiero remarcar que tú has mencionado es justamente esta identificación de estas diferencias, ¿no? Las personas a veces dicen, claro, a la vista salta cuando existe realmente el varón y cuando existe la mujer, pero no solamente porque salta a la vista en el sentido de los colores y los juguetes, sino porque la misma sociedad ha naturalizado esas divisiones. Es más, antes del nacimiento ya del niño, de la niña, ya busca estas divisiones. Y a partir de eso, Henry, algo que seguramente resuena un poco es por qué nos aferramos tanto, por qué de alguna manera fomentamos estas divisiones, por qué nos interesa realizar justamente como una especie de división, así tal cual lo estamos diciendo. ¿Por qué nos interesa tanto perpetuar esto? ¿Por qué es para nosotros importante hacerlo? Creo que tal vez eso nos ayudaría a analizar también el otro lado de por qué también consideramos que no se debería hacer. Bien, bueno, primeramente para responder esto, es importante hacer notar que estas diferencias son diferencias que la gente, que las personas, todos nosotros de alguna forma naturalizamos, ¿no? De alguna forma, digamos, lo asumimos como una verdad absoluta. Es decir, implementamos o de alguna forma transmitimos roles, les decimos cómo tienen que comportarse los hombres en diferencia con las mujeres, digamos, pero la pregunta es, ¿de dónde viene eso, no? ¿Dónde se ha establecido que tienen que haber diferencias tan marcadas, por ejemplo, en el hecho de empezar a formar a los hombres como protectores, como cuidadores, como personas, digamos, llenas de fortaleza, fuerza y hasta incluso inmunidad, ¿no? ¿Y por qué, digamos, a las mujeres se les tiene que empezar a formar en roles más relacionados al cuidado de la casa, al cuidado de los demás, ¿no? A la expresión de las emociones, de los afectos, a la sensibilidad? Es decir, son roles, en todo caso, ya estaríamos hablando de estereotipos de género que van muy relacionados desde los primeros momentos de vida, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Es la gran pregunta, y por eso es que nosotros trabajamos mucho desde el ámbito de las masculinidades. ¿Por qué? Porque esas diferencias en realidad son construidas, no son diferencias con las que nacemos. Podemos comprender claramente que en la etapa adulta, por ejemplo, un hombre puede hacerse cargo del cuidado de la casa, ¿no? Una mujer igual puede salir y tranquilamente trabajar en un ámbito público, ¿no? Generar sus propios recursos sin necesariamente, digamos, estar totalmente inmiscuida en el ámbito del hogar. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué nosotros evidenciamos esas diferencias tan marcadas a largo plazo, pero cuando somos pequeños no tomamos, digamos, muy en serio o no pareciera que fuera tan importante? Es por eso que es importante establecer que al ser estas diferencias enseñadas, marcadas, que pasan por un proceso de aprendizaje, ¿no? Parte de este propósito de la sociedad, ¿no? De diferenciar claramente lo masculino de lo femenino. Pero cuando hablamos de esta diferencia, no hablamos de una diferencia, digamos, saludable, de una diferencia en el mismo nivel o de una diferencia equitativa, sino hablamos justamente de diferencias desproporcionadas. ¿Por qué? Porque a un género, en este caso al masculino, generalmente se le trata de posicionar, ¿no? en un, digamos, apartado de beneficios, de privilegios, de poder. Recordaremos, o quizás nosotros conocemos varias situaciones simples y cotidianas, ¿no? Mientras, digamos, el niño, el hijo hombre está jugando, está, qué sé yo, descansando, echado en la cama o haciendo algo, recreándose, muchas veces las niñas son como que
inducidas a trabajar en las cuestiones del hogar, ¿no? Mientras, digamos, los niños están ahí en la casa pasándola bien, muchas niñas tienen que asumir ya desde muy pequeñas cuidados y roles del hogar. Entonces, estas diferencias que evidenciamos nosotros en nuestro cotidiano vivir son justamente producto de estos estereotipos que las familias, los padres, las madres, la sociedad en sí va transmitiendo desde muy pequeños a los niños, y estas diferencias obviamente a largo plazo repercuten de forma negativa y establecen relaciones de inequidad, de desigualdad, ¿no? Entonces, es por eso importante hablar de estos primeros momentos de la configuración de la masculinidad. Queremos dar paso también a comentarios que nos hace la población. En este caso es Carmina y nos dice lo siguiente: yo tengo 2 hermanos y desde muy pequeños cada uno de nosotros tuvo roles bastante específicos. Yo tenía que quedarme en mi casa mientras mis hermanitos salían a jugar, y en mi casa siempre fue mi papá el primero que recibía la comida. Después la recibíamos nosotros y al final comía mi mamá. De esa manera se ha naturalizado que de alguna forma es como que el varón es primero. Yo siempre me sentí mal por eso, porque de mis hermanos yo fui la primera que terminó mi carrera, fue la primera que siguió estudiando. Actualmente estoy trabajando y tengo un emprendimiento y no siento que hayan validado realmente mi trabajo. Para mi papá siempre fue más importante el estar en la casa o que yo tenga una vida familiar, y no así que yo me destaque en el tema del estudio. Creo que actualmente eso va cambiando, pero definitivamente cuando se habla de los roles es algo que marca la vida de las personas. Qué bueno que hablen de esto como Radio Encuentro. Sí, evidentemente, ¿no? Es algo que nosotros como personas, como hombres, como padres, como hermanos, como actores masculinos, tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente gozar de estos privilegios, gozar, digamos, de estos estados en los cuales nosotros de alguna forma somos beneficiados, afecta a otras personas, ¿sí? Afecta en este caso a las mujeres, también afecta a otros hombres. Entonces, es importante justamente que desde las familias nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué tipo de hombres estamos criando, ¿no? ¿Qué tipo de valores estamos, digamos, transmitiendo? ¿En qué tipo de hombre se va a convertir mi niño a largo plazo, ¿no? ¿Será que va a poder establecer relaciones de equidad, de igualdad con su pareja en este caso? ¿Será que va a poder, digamos, tener una actitud de participación en la crianza, en los roles del hogar, ¿no? ¿O será que va a ser por el lado contrario una persona machista que va a restringir los derechos de las otras personas y en especial de las mujeres? Es decir, las modificaciones, este tipo, digamos, de acciones no se hacen, digamos, en adultos de forma muy efectiva. Donde más podemos nosotros incidir es en las primeras etapas, ¿no? Educar a nuestros hijos siempre con esta perspectiva de que no son más que otras personas, de que tienen que participar en la misma forma en cualquier rol que la vida sí les exija, y no posicionarse, digamos, o no posicionarnos como hombres en todo caso en una situación de ventaja a costa de la explotación o a costa, digamos, de el sufrimiento de las otras personas, o en este caso de las mujeres. Creo que ha sido muy importante remarcar esto, Henry, y la gente también continúa escribiéndonos. Tendremos más espacios para hablar justamente de todo esto. Estamos hablando de los primeros pasos para construir, en este caso, esta identidad masculina. Sin embargo, hay mucho aún que decir. Te agradezco mucho por el espacio que nos has brindado. Un gusto, Luli, y vamos a estar conversando más sobre este tema las siguientes semanas. Un abrazo. Amigas y amigos, el día de hoy hablando justamente de esta construcción de la identidad evidenciando que existe justamente estas divisiones, evidenciando que muchas veces no nos damos cuenta que estamos naturalizando también la violencia a través de esta división entre hombres y mujeres. ¿Cómo es el ser hombre? ¿Cómo es el ser mujer? ¿Hasta dónde tiene capacidades? A veces lo decidimos antes de que estas personas nazcan. Esto ha sido Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar.
nuevas historias, nuevos hombres.